En el día de hoy veremos muy superficialmente un tema que a muchos creyentes genuinos, pero también a muchos no convertidos, como son los testigos de Jehová, los adventistas, los cristianos judaizantes o cristianos mesiánicos, los pentecostales unidos o unicitarios, llamados Jesúsolos, y muchas más denominaciones les está ocasionando una confusión que en muchos casos termina engañados y enredados por no escudriñar y enseñar las Escrituras en un contexto correcto, todo para la gloria de Cristo. Por eso, en el día de hoy veremos un mensaje temático que va a responder 5 preguntas claves que surgen del texto que a continuación veremos y que constituyen los 5 puntos principales del bosquejo. Esto nos ayudará a entender al final temas muy relevantes sobre Jesús y la ley para una correcta aplicación para nuestras vidas. Mis amados hermanos, vamos a ubicarnos en Mateo 5. Entonces, las 2 primeras intervenciones que tuve el año pasado fue sobre Mateo 5, las bienaventuranzas. Después pasamos a Mateo 5, 16, donde vemos la sal del mundo y la luz la sal de la tierra y la luz del mundo. Y hoy vamos a trabajar a partir del 17, el versículo de 17, Mateo 5, del 17 al 20. Cuando terminemos esta enseñanza, que el Señor nos permita entender y darle respuesta a 5 preguntas esenciales. La primera es: ¿qué es la ley? La segunda pregunta: ¿fue abolida la ley por Jesús o no? Tercera pregunta: ¿debemos cumplir la ley como cristianos? Cuarto: ¿es necesario cumplir la ley para ser salvos? Y quinta pregunta: ¿qué le pasa a un cristiano si no cumple la ley? Vamos a leer el texto base y oramos. Entonces, todos mis hermanos, ubiquémonos en Mateo 5, del 17 al 20. Dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mis amados, vamos a orar. Padre y Señor, te doy gracias, Señor, porque con temor y reverencia, Señor, y con temblor estoy aquí, Señor, para que tú, Señor, me use como instrumento tuyo, Señor. Solo te pido que llenes mi boca con tu palabra, Señor, porque soy un siervo inútil, pero en ti, Señor Jesucristo, sé que puedo ser instrumento tuyo, Señor, para tu propia gloria, Señor, y para la honra del Padre eterno, Señor. Te pido que abra nuestros corazones y abra nuestro entendimiento para comprender lo maravilloso que es conocer la ley, pero entendiendo, Señor, que es por tu gracia, Señor, que estamos aquí y que somos salvos. Es por tu gracia, Señor, que te ha placido, Señor, darnos a nosotros la libertad que tanto necesitamos. Todo te lo pedimos, Señor, con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, vamos a iniciar con la primera pregunta: ¿qué es la ley? Las personas que tengan cómo anoten, vamos a las citas más que todo, porque no las voy a leer todas. Vamos a dar un vuelo muy rápido. Así que iniciemos. ¿Qué es la ley? La ley mosaica se refiere a las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, después de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Incluye los 10 mandamientos, las ordenanzas para vivir en sociedad y los reglamentos para la adoración. Estos son requisitos para sacerdotes, sacrificios, fiestas
y el templo. La Biblia da al menos 4 razones por las que Dios dio la ley mosaica a su pueblo. Primero, por su propio bien. Segundo, para revelarse a ellos. Tercero, para diferenciarlos con el fin de revelarse a otros. Y cuarto, y la más importante de todas las razones, para revelar la necesidad de la humanidad de tener un Salvador. Hermanos, esto es una de las características más importantes de la ley, darnos a entender que necesitamos todos un Salvador. La ley mosaica abarca una gran parte del Antiguo Testamento y era de vital importancia para los hebreos del pasado, aunque los que estamos ya en Cristo ya no estamos bajo la ley. En Gálatas 5:18 podemos ver que dice la palabra del Señor: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay mucho que podemos nosotros aprender de esta parte de la palabra de Dios. Mis hermanos, tengamos en cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Segunda de Timoteo 3:16, pueden leerlo en sus casas. Entonces veamos 10 propósitos básicos de la ley. A. La ley mosaica revela la santidad de Dios. La ley de Dios nos ayuda a conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra necesidad y a conocer la vida de paz y bendición. Nos ayuda a conocer a Dios porque nos revela específicamente su carácter y sus atributos, su santa voluntad y cómo es Él. La ley del Señor es perfecta, dice el Salmo 19:7, porque ha sido dada por un Dios perfecto. Las tablas de la piedra que recibió Moisés estaban escritas con el dedo de Dios. Podemos leer Éxodo 31:18 y Deuteronomio 9:10. La ley revela claramente la norma de Dios para su pueblo que vive en un mundo caído. El comportamiento que exige es la justicia en acción. Dice la palabra de Dios: la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso lo podemos ver en Romanos 7:12. Podemos compararlo también con Nehemías 9:13. Dice así la palabra del Señor: luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Mis amados, el deseo de Dios es que esa santidad se refleje en su pueblo, según Levíticos 19:2. Pero veamos qué dice la palabra en 1 de Pedro 1:13 y 19. Esta sí la podemos buscar ahí en nuestras Biblias. Vamos a leerla. 1 de Pedro 1, del 13 al 19. Dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mis amados hermanos, aquí el Señor nos invita a través de la ley de que debemos ser santos. Por eso es necesario escudriñar toda la palabra desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro. Aquí entendemos que la ley nos invita a ser santos. Eso es muy importante para todos nosotros como creyentes. Mis amados hermanos, quiero preguntarles, ¿entendemos que aunque no estamos bajo la ley, sí estamos en Cristo bajo la santidad que la ley declara? ¿Somos de los que pecamos con tanta facilidad sabiendo que ofendemos la presencia santa de Dios y de su Espíritu Santo en nosotros? La ley nos invita a ser santos, a conocer el pecado, como lo vamos a ver más adelante, y entender que cada día nosotros debemos pelear
porque nuestra vida sea santa y agradable al Señor, porque en ella mora el Espíritu Santo de Dios. En segundo propósito que tiene la ley es el siguiente. La ley mosaica define el pecado y expone su atroz naturaleza. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Podemos verlo en Romanos 3:20. Dice, volvamos a repetirlo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A partir del Sinaí no se puede cuestionar la opinión de Dios sobre el adulterio, el asesinato, el robo, etc. Todo está mal. Y los graves castigos que recaen sobre los transgresores resaltan a la grave naturaleza del pecado como rebelión contra Dios. Al definir el pecado y establecer una norma divina, la ley revela directamente o indirectamente nuestra necesidad de un Salvador. Mis amados hermanos, otro aspecto, otra característica de la ley es revelarnos la atroz figura del pecado. Dice Pablo, si no hubiera conocido la ley, no sabía que era pecador. ¿Estamos conscientes de la gravedad de nuestro pecado, mis amados hermanos? Entendemos que la ley nos condena y sin Cristo estaríamos completamente perdidos. Numeral C. La ley mosaica confirma nuestra necesidad de separarnos del pecado. Muchos de los requisitos de la ley tenían como objetivo hacer que Israel se diferenciara de las naciones vecinas. No solo su adoración era diferente, sino que tenían prácticas agrícolas diferentes, una dieta diferente, una vestimenta diferente, incluso tenían una forma diferente de dejarse crecer la barba. Pueden verlo en Levíticos 19:27. En realidad, los hebreos fueron apartados del resto del mundo. El pueblo de Dios hoy en día sigue estando apartado, no de la misma manera que los hijos de Israel, sino moral, ética y espiritualmente. Hermanos, entendamos que debemos de estar separados del mundo. Entendamos que nosotros somos apartados para el Señor y somos diferentes. No podemos estar mezclándonos con lo que el mundo nos ofrece. Estamos en el mundo, pero no somos de él, dice Juan en el capítulo 15:19. Si fuera del mundo, amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso lo dijo el Señor Jesús. También podemos leer en la casa Juan 17:14 al 16. Mis amados hermanos, como decía antes en las otras explicaciones, debemos dejar que nuestra luz brille. Eso lo dice en Mateo 5:14, 16. El verdadero cristiano muestra una actitud diferente hacia el pecado. Nosotros como cristianos nos debe fastidiar el pecado. Nosotros no podemos deleitarnos. Esa es la diferencia entre un cristiano verdadero y un no cristiano verdadero, porque nosotros no nos podemos deleitar en el pecado. No debemos disfrutar y convertir al pecado en un deleite, sino en una carga para nosotros. Eso es lo que la ley pretende hacer en nuestras vidas, crear una barrera entre el pecado y el creyente genuino. Mis amados, quiero preguntarles, ¿estamos luchando diariamente contra el pecado en nuestro andar cristiano bajo el poder del Espíritu Santo, o seguimos jugueteando con sin importar nada? Tengamos en cuenta esta pregunta, mis amados hermanos. Numeral D. Dice, la ley mosaica muestra cómo el plan de Dios se desarrolla gradual y progresivamente. La naturaleza progresiva de la revelación de Dios se menciona en pasajes como Hechos 14:16. A los que les gusta anotar Hechos 14:16 y Hechos 17:30 está la revelación progresiva que Dios nos muestra. Como se ha dicho, la ley aclaró y definió el significado del pecado
y la perfección de los mandamientos permitió identificar fácilmente las infracciones. Pero la ley en sí misma estaba destinada a ser temporal. La ley tenía un tiempo definido y era hasta la primera llegada del Señor Jesucristo. A fin de que nosotros fuésemos justificados por la fe, como lo podemos ver en Gálatas 3:24 al 25. Entonces, dice la palabra del Señor, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aquellas personas que yo tampoco lo entendía hace muchos días, que no sabemos qué es un ayo. Ayo es una especie de cuidador de niños que se elegía en ese entonces para llevar a los niños de los principales, de los más ocupados. Entonces ese ayo es lo que la ley es para nosotros. La ley nos cuida, la ley nos guía y más adelante vamos a ver hacia dónde nos dirige. Cristo es el único que cumplió el requisito de justicia de la ley a favor nuestro, como vemos en Mateo 5:17. Al asumir la maldición de la ley, Cristo puso fin a la maldición e instituyó el nuevo pacto. Lucas 22:20 dice, para los que les gusta leer, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. De igual manera en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, mis amados hermanos, en el numeral D podemos ver que la ley es un ayo, es un guiador para que nosotros podamos entender la gracia y llegar a Cristo. La ley mosaica expone los dos mandamientos fundamentales. Todo en la ley se puede resumir en dos mandamientos, mis amados hermanos. A pesar de que son más de 613 leyes, todos se pueden resumir en dos mandamientos. El principal se encuentra en Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento, relacionado con el anterior, se encuentra en Levíticos 19:18. Entonces podemos ver el segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la clasificación que el Señor Jesús hizo de toda la ley, lo resumió en dos: amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús clasificó estos mandamientos como el número 1 y el número 2 y dijo que eran la síntesis de la totalidad de la ley de Dios. Podemos verlo en Mateo 22 del 36 al 40, ahí lo pueden leer en casa. Mis amados hermanos, entendemos que solo en Cristo podemos cumplir la ley delante de Dios para no ser condenados por ella. ¿Amamos a Dios de todo corazón y con todas nuestras almas o solo es de labios para afuera? ¿Amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos? F. La ley mosaica promete que Dios no abandonará a sus hijos. En la ley habían bendiciones prometidas a Israel por guardarla y maldiciones por romperla, como podemos ver en Deuteronomio 30. Dios anticipó a través de su profeta Moisés que Israel sería desobediente y despreciaría la ley. Podemos verlo en Deuteronomio 32, del 21 al 22. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios prometió juzgar a su pueblo, como lo vemos en Deuteronomio 32, 36, y hacer expiación por la tierra de su pueblo, versículo 43. Entendemos que tenemos todas las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos en Cristo, porque Él ha guardado toda la ley para nosotros, mis amados hermanos. Recordamos todas las promesas de Dios y estamos seguros de su compañía
hasta el fin del mundo. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, debemos guardar esas promesas. Y cuando pasemos por las situaciones difíciles, por los desiertos, acuérdense de que el Señor estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso es necesario que escudriñemos todo lo que más podamos sobre la palabra del Señor, repasándola hasta que nos la pongamos por obra y podamos entenderla perfectamente en nuestras vidas. G. La ley mosaica establece el principio de la siembra y la cosecha. Esto es muy importante para nosotros. El antiguo pacto era condicional. Dios prometió bendecir a Israel en la tierra prometida solo si se adhería a la ley. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno. Deuteronomio 11, 26, 28 pueden encontrar esta enseñanza. El principio fundamental de cosechar lo que se siembra es una ley natural, mis amados hermanos, y que se repite en el Nuevo Testamento en Gálatas 6, del 7 al 10. Leamos Gálatas 6, del versículo 7 al 10. Dice así la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mis amados, hoy recuerdo que este versículo se aplica mucho descontextualizado y se utiliza para las famosas siembras. Aquí habla de una siembra espiritual. Vamos a sembrar, si sembramos, dice, si sembramos en la carne, segaremos corrupción, pero si sembramos para el Espíritu, segaremos un crecimiento y una vida eterna. Esto se refiere a la vida espiritual. Amados hermanos, ¿somos conscientes de la realidad de tener que cosechar lo mismo que sembramos? ¿Qué tipo de cosas estamos sembrando en nuestras vidas diariamente? ¿Entendemos que estamos viviendo lo que hemos sembrado en nuestras vidas? ¿Entendemos que todo lo que nosotros vivimos es resultado de nuestras decisiones que tomamos? H. La ley mosaica demuestra el valor de un intercesor entre Dios y el hombre. Todo el concepto del sacerdocio levítico se basaba en la necesidad de un intercesor entre el hombre y Dios. Solo los sacerdotes podrían entrar en el tabernáculo y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y eso solo una vez al año con la sangre de un sacrificio. Además, había requisitos especiales para los sacerdotes en cuanto a su comportamiento, apariencia física, vestimenta y limpieza ceremonial. El punto es que Dios es santo y nosotros no somos santos. Necesitamos un intermediario y Dios es quien elige al mediador. Bajo el sistema mosaico o la ley, el intercesor era un hijo de Aarón, como podemos ver en Número 3:3. Bajo el nuevo pacto, el cual nosotros vivimos hoy, el intercesor es el Hijo de Dios. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Dice así la palabra del Señor, para aquellos que les gusta leerla. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mis amados, hoy en día tenemos un solo intercesor, es el Señor Jesucristo, y en Él está cumplida la ley. Por eso vamos desarrollando cada punto y vamos viendo la necesidad de escudriñar la ley, de conocerla y de ver cuál es su fin.
Acudimos continuamente al Señor Jesucristo como nuestro único y eficaz mediador delante de Dios Santo en una vida de oración sin cesar. Mis amados hermanos, les pregunto. También les quiero preguntar, ¿entendemos el inmenso valor de la mediación salvadora del Señor Jesucristo como el sacrificio perfecto y aceptable que exigía la ley de Dios? Él es el único perfecto sacrificio, mis amados hermanos. Vamos al numeral I. La ley mosaica muestra la eficacia de un sacrificio sustitutivo. Esto es lo más importante de este estudio. La ley describe gráficamente la exigencia de Dios de la sangre de un sacrificio inocente para expiar los pecados de los culpables, como dice el autor de Hebreos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22 podemos anotar. El cadáver quemado en el altar era un vivo recordatorio de que la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, cuando nosotros vemos todos esos sacrificios allá en la ley, en Levíticos, en Números, nos vamos a acordar de que esa era la consecuencia del pecado, la muerte. Romanos 6:23 dice lo que acabamos de leer. Sin ese sustituto, la ira de Dios caería sobre el transgresor. La ley permitía que el sacrificio de un animal fuera una propiciación por el pecado, y la ley la llamaba al sacrificio olor grato para el Señor, como lo podemos ver en Números 28:6. Mis amados hermanos, comprendemos el inmenso valor de la pureza divina del Cordero de Dios, que nos sustituyó en lugar nuestro para recibir la descarga fulminante de la justa ira santa de nuestro Dios eterno, por cargar con cada uno de nuestros pecados. Tenemos que tener pendiente que lo importante del sacrificio del Señor Jesucristo, que fue por nosotros. J. La ley mosaica ofrece muchas representaciones de Cristo y de su redención. Por eso el Señor no abolió la ley, simplemente la cumplió. Dice, cada cordero que se ofrecía bajo la ley del Antiguo Testamento era una prefiguración del Cordero de Dios y su sacrificio en la cruz. Juan 1:29 y Hebreos 7:27. Cada deber sacerdotal anunciaba la obra de Cristo en nuestro favor. El candelabro del templo prefiguraba la luz del mundo. Juan 9:5. La mesa del pan de la proposición era una imagen del pan de vida, Juan 6:35. El velo que separaba los dos compartimentos del tabernáculo era un símbolo del cuerpo de Cristo, destinado a rasgarse para dar acceso a la presencia misma de Dios, según Lucas 23:45 o según Hebreos 10:20. De hecho, todo el santuario construido bajo la supervisión de Moisés estaba lleno de figuras de las cosas celestiales. Eso es lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, muchas figuras celestiales. En Hebreos 10:8 al 10 dice, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, o sea, todas esas ofrendas, para establecer esto último, es decir, el sacrificio del Señor Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mis amados, entendamos que todo lo que se hacía primero, toda esa cantidad de sacrificios fueron reemplazados por un solo sacrificio. Y el mismo Señor dijo, quítalo primero y ahora pon este que es mi sacrificio. Mis amados, vemos a Cristo nuestro Señor y Salvador en cada página de las Escrituras, desde el principio en el Antiguo Testamento hasta el final en el Nuevo Testamento, cada vez que leemos la Biblia. Y aquí vamos a iniciar con la segunda pregunta. ¿Fue abolida la ley por Jesús o no? De ninguna manera. Jesús no abolió la ley.
En el versículo 17b, Jesús dice que Él vino para cumplirla, y es que solo Él la podía cumplir. Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 al 18, que es el texto base que estamos hoy estudiando. Esta importante declaración de nuestro Señor nos da una idea de su misión y el carácter perfecto y eterno de la palabra de Dios. La declaración de Jesús afirmando que Él vino a cumplir la ley y los profetas, no a abolirla, contiene obviamente dos afirmaciones en una. Hay algo que Jesús hizo y algo que no hizo, simultáneamente. Jesús enfatizó la naturaleza eterna de la palabra de Dios. Jesús hace todo lo posible por promover la autoridad de la ley de Dios. Él no vino a abolir la ley, a pesar de que los fariseos lo acusaron de ello. En realidad, Jesús continúa su declaración con un elogio para aquellos que enseñan la ley y con exactitud y la respetan. Allí más adelante podemos ver que la palabra de Dios dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 19. Mis amados, esta es la respuesta de que si Jesús fue abolida por Jesús la ley o no. Él la promovió. Él dijo que el que la hiciera, el que la enseñara y la cumpliera sería llamado grande en el reino de los cielos. Entendemos que sin el cumplimiento absoluto y total de la ley de Dios, nadie podría ir ni permanecer en su presencia santa ni por un microsegundo de la vida. Vemos la importancia de entender que Jesús no abolió la ley, sino que la cumplió para y por nosotros, y esto es gracias a Dios. Si no, nosotros estaríamos fritos, como dice un amigo. Tercera pregunta: ¿debemos cumplir la ley como cristianos? Mis amados hermanos, quiero decirles algo. Ningún ser humano, antepasado, presente o futuro, que habite la tierra está en la capacidad de cumplir la ley, excepto Jesucristo nuestro Señor. Por eso Dios, en su eterno amor, y entendiendo que nadie podría ser salvo por la ley, planeó en su sabiduría establecer nuestra salvación por gracia, por medio de la fe en su Hijo amado. Esto nos da una respuesta muy grande. Es por gracia, porque por la ley nadie será salvo. Así que Jesús nos comprobó que solo Él podía cumplir perfectamente los 613 mandamientos de la ley, que los podemos encontrar en todo el contexto desde el inicio hasta el final de la palabra de Dios. Dice: ya en el 586 a.C., Dios habló a su pueblo trayendo noticias muy alentadoras para ellos. Mis amados, los invito a que veamos Jeremías 31. Ese sí quiero que lo lean con entendimiento. Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Dice así la palabra del Señor: he aquí que vienen días, dice Jeremías 31, versículo 31 al 34, dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová.
porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto. Hay quienes argumentan que puesto que Jesús no abolió la ley, entonces la ley sigue en vigor y sigue vigente para los cristianos del Nuevo Testamento. Sin embargo, Pablo deja claro que el creyente en Cristo ya no está bajo la ley. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Recuerde que la ley era nuestro ayo, por eso nos vigilaba y nos cuidaba. La ley nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. En Gálatas 3:23 al 25, también quiero que lo leamos. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mis amados, no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Entonces, esta es la respuesta a la tercera pregunta, si debemos cumplir la ley o no como cristianos, mis amados. La ley ya la cumplió Cristo. Nosotros debemos conocerla para identificarnos como pecadores necesitados de un Salvador. Pero ya la ley nos acompañó hasta conocer la fe. Y en fe ya somos salvos por la gracia única del Señor Jesucristo. Si la ley sigue siendo obligatoria para nosotros hoy en día, entonces todavía no ha logrado su propósito, todavía no se ha cumplido. Si la ley como sistema legal todavía nos obliga hoy, entonces Jesús se equivocó al pretender cumplirla y su sacrificio en la cruz fue insuficiente para salvar. Gracias a Dios, Jesús cumplió toda la ley y ahora nos concede la justicia como un don gratuito. Dice la palabra del Señor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto lo dice Gálatas 2:16. Por las obras de la ley nadie será justificado. Mis amados, les quiero preguntar, ¿somos de los que pretendemos satisfacer a Dios a través de nuestros sacrificios, ritos y obras humanas, cuando la única obra que Él acepta y le complace es la obra de su Hijo Jesucristo? ¿Estás todavía atado al sistema legalista de la antigüedad, cuando hace más de 2000 años el Señor ya cumplió con todos los requisitos de la ley por y para nosotros? Mis amados, nosotros hoy en día vivimos únicamente por la gracia. Somos salvos por la gracia, no sin desconocer la ley. Cuarta pregunta, ¿es necesario cumplir la ley para ser salvo? Mis amados, el peor enemigo del evangelio verdadero es el legalismo, es decir, pretender ganar el favor de Dios por medio de nuestra obediencia, cuando solo podemos tener el favor de Dios por la obra y gracia del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo cumplió completamente el Antiguo Testamento, resumido en la frase, la ley y los profetas, que vemos en Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, en el sentido, no he venido para abolir, sino para cumplir. Jesucristo cumplió los profetas en el sentido de que solo en su primera venida cumplió cientos de profecías concernientes a sí mismo. Por ejemplo, podemos leer en casa Mateo 1:22.
Mateo 13:35, Juan 19:36, Lucas 24:44. Además, Jesucristo cumplió la ley al menos de dos maneras, como maestro y como practicante. Enseñó a obedecer la ley, según Mateo 22:35 al 40 y según Marcos 1:40. Y él mismo la cumplió. Juan 8:46 y primera de Pedro 2:22. Él la cumplió al vivir una vida perfecta. Jesús cumplió las leyes morales al vivir una vida completa, y en su muerte sacrificial Jesús cumplió las leyes ceremoniales. Cristo no vino a destruir el antiguo sistema religioso, sino a edificar sobre él. Vino a terminar el antiguo pacto y a establecer el nuevo. Dios nos ha salvado voluntariamente para mostrar su gloria, su amor y su fortaleza. Nuestra salvación, mis amados hermanos, no depende de lo mucho o poco que pequemos, de lo mucho o poco que evangelicemos o nos arrepintamos o hagamos buenas obras, de los amorosos o antipáticos que seamos o de cualquier otra cosa relacionada con nosotros. Nuestra salvación es enteramente un resultado de gracia, el amor y el propósito de Dios, según lo dice Efesios 2, del 8 al 9. Dice así la palabra del Señor en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es importante entender esto porque irónicamente creer que somos responsables de cumplir la ley conduce inevitablemente a nuestra total incapacidad de dejar de pecar. Hermanos, no podemos decir que voy a cumplir la ley para agradar al Señor. Eso nos hace ver que no tenemos la capacidad de justificarnos por sí mismos. Al cumplir la ley y los profetas, Jesús obtuvo nuestra salvación eterna. Ya no era necesario que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y entraran en el lugar santo, como lo dice Hebreos 10, del 8 al 14. Esto lo leemos en casa. Jesús lo ha hecho por nosotros de una vez y para siempre. Por gracia, mediante la fe, hemos sido reconciliados con Dios. Dice así su palabra: os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto lo dice Colosenses 2, del 13 al 14. Por eso, mis amados, es necesario entender que el legalismo y la religiosidad matan la gracia. Si alguien nos dice que en la ley habla de no comer camarones o cerdo o otros animales, o que el servicio debe ser el sábado y que debo guardar las leyes como lo hace un judío, puedo estar siendo acechado por un asesino de la gracia. Cuando a ustedes les digan: ay, es que ustedes ¿por qué guardan, por qué oran el domingo y por qué van a la iglesia el domingo y por qué no el sábado? Instrúyase en la palabra y vamos a ver que nosotros ni sabemos en qué día estamos, porque los días se han corrido. Nosotros hoy lo reconocemos como domingo, pero puede ser que estemos en lunes, en martes, no hay una diferencia. Para el Señor todos los días son iguales, así que vamos a vivir bajo la gracia. Mis amados, entendemos que imponer el cumplimiento de la ley como requisito de salvación condenaría a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos en primer lugar. Entonces, ¿por qué andamos juzgando y condenando a los demás por no cumplir la ley, cuando nosotros ni con un dedo nos atrevemos a tocarla? Quinta y última pregunta: ¿qué le pasa a un cristiano si no cumple la ley? Pablo lo explica en Romanos 7, del 7 al 10. Ese lo leímos en casa. Cuando entendemos una ley,
como no codiciar, nuestra naturaleza pecaminosa inevitablemente se rebela contra esa ley y codiciamos. Esta es la situación del hombre, simplemente somos así. La ley agrava nuestra naturaleza pecaminosa. La bondad de Dios puede hacer lo que la ley nunca podría hacer, limpiarnos del pecado. Por lo tanto, la manera de dejar de pecar no es añadir más reglas. Dios lo sabía. De hecho, Dios nos dio la ley para que fuéramos conscientes de nuestro pecado y nos volviéramos a Él. Ese es el propósito de la ley, que seamos conscientes de que somos pecadores y que tenemos que volvernos hacia Él. Eso lo podemos ver en Romanos 3, del 19 al 20, y en Gálatas 3, del 23 al 26. Mis amados, la ley es buena, es un reflejo de la naturaleza de Dios y de su perfección, pero no nos fue dada para nuestra salvación. Cristo cumple la ley por nosotros. Lo podemos ver en Mateo 5:17. Cuando no estamos de acuerdo con Dios y nos aferramos a la idea de que debemos cumplir la ley, perdemos nuestro gozo en la salvación y nos dirigimos al fracaso. Trabajamos bajo una terrible carga. Nos sentimos presionados a hacer algo para asegurar la salvación, pero al mismo tiempo nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite obedecer la ley. Cuanto más nos centramos en la ley, más se revela nuestra naturaleza pecaminosa. Cuanto más se revela nuestra naturaleza pecaminosa, más tememos que no seamos salvos. Entre más asustados y sin gozo estemos, la promesa de felicidad del pecado se hace más tentadora. La única manera de romper el ciclo y dejar de pecar es aceptar el hecho de que no podemos dejar de pecar. Esto puede parecer contradictorio, pero si una persona no deja de intentar salvarse, nunca descansará en el conocimiento de que Dios la ha salvado. El gozo de la salvación viene de aceptar el hecho de que la gracia de Dios nos cubre, que Él nos cambiará y nos conformará a la imagen de Cristo y que es su obra, no la nuestra. Mis amados, creo que muchos pasamos por esa situación. Nosotros queremos agradar tanto al Señor con nuestras fuerzas, con nuestras obras, de que si yo puedo hacer mejor las cosas, me voy directamente al cielo, y eso es un error. Nosotros debemos descansar y el Señor mismo hará la obra. Dice que el que inició la obra la terminará y la perfeccionará. Todo esto lo podemos ver en Romanos 8:29 para los que anotan, Filipenses 1:6, Filipenses 2:13, Hebreos 13 del 20 al 21. Mis amados hermanos, cuando se comprende verdaderamente esta realidad, el pecado pierde su poder. Y así las buenas obras que realizamos en la fe se hacen por amor y gozo y no por miedo o por obligación. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como cristianos, podemos beneficiarnos mucho del estudio de la ley mosaica. Entendemos que la ley no estaba destinada a la iglesia y somos responsables de manejar correctamente la palabra de verdad, como dice 2 Timoteo 2:15. Pero bien entendida, la ley sigue siendo nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esta es la conclusión. La ley es nuestro acompañante, nuestro cuidador, nuestro ayudador, como si fuéramos niños, para llevarnos a Cristo. Eso lo dice Gálatas 3:24. Una vez que llegamos a Cristo, descubrimos que si no cumplimos la ley, no seremos castigados por esto, sino que debemos recibir la gracia y podemos ver que el fin de la ley es Cristo.
a todo aquel que cree, como dice Romanos 10:4. Entonces el problema está en aquellos cristianos que pretenden cumplir totalmente la ley, pues no podrán cumplirla. La única forma de cumplirla es en Cristo, pues cuando nos apoyamos en la ley para salvación, despreciamos la gracia que Dios nos dio. Esto es muy clarito. Apoyarnos nosotros en la ley es despreciar tan maravilloso y tan gran sacrificio que hizo el Señor para darnos a nosotros, por medio de la fe en el Hijo de Dios, la salvación. ¿Qué le dirías a una persona legalista que pretende obligarnos a cumplir la ley como evidencia de salvación? Entendemos que nuestra salvación no está condicionada a algún tipo de obra, ley o sacrificio que hagamos, sino que es un acto soberano y lleno de gracia dado por Dios a través de la fe en su Hijo y a través del Evangelio de la salvación. Tenemos que entender esto, mis amados hermanos. Conclusión, ya para finalizar. La ley nos revela la santidad de Dios, nos muestra el pecado en nosotros y la necesidad de un Salvador. Jesucristo no abolió la ley, Él la cumplió para darnos una salvación por gracia. Los cristianos no somos capaces de cumplir la ley, pero gracias a Dios Jesucristo la cumplió por nosotros y ahora estamos bajo un nuevo pacto, guiados por el Espíritu Santo. Nuestra salvación no depende de nuestras obras para cumplir la ley, depende de nuestra fe en Cristo, y esta fe es dada por Dios según su soberanía. Cuando entendemos la gracia como forma de salvación por medio de la predicación del Evangelio, el pecado pierde su poder y se nos quita la carga. Y las obras que hacemos, las hacemos por amor y gozo y no por miedo y obligación. Mis amados, quiero que leamos Gálatas 3, 9 al 12. Ahí está la respuesta resumida de todo lo que hoy estudiamos. Gálatas 3, del 9 al 12, dice así la palabra del Señor. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, o sea, nosotros. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ojo con aquellos que quieren hacer algo de la ley para salvarse. Ellos están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Más adelantico en Gálatas 3, del 19 al 22 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, al Señor Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que en Cristo seremos salvos todos los que bajo la soberanía del Señor somos escogidos. Romanos 10, 4 al 17 dice, este sí lo anotan y lo leen bien en la casa: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cuando nosotros estudiamos la ley, cuando alguien nos habla de la ley, ya tenemos la respuesta. Toda la ley nos conduce a Cristo. Toda la ley nos hace a nosotros reconocer que somos pecadores y que necesitamos el sacrificio de un perfecto sacrificio para salvación, y ese perfecto sacrificio solo lo puede hacer el Hijo de Dios.
Mis amados hermanos, espero que hayan quedado las respuestas claramente. Fue un sobrevuelo y vamos a orar. Quiero hacerle antes unas preguntas. ¿Somos realmente conscientes del legalista natural que mora en nosotros? ¿Estamos preparados para enfrentar a este asesino de la gracia por la cual Cristo nos salvó? Mis amados, la ley nos conduce a Cristo y solo en Él está la salvación. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos dé el entendimiento sobre su gracia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este entrenamiento. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, ayudándonos a reconocer que solo por gracia somos salvos, Señor. Solo en ti, oh Señor Jesucristo, está nuestra la salvación. Tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro único Salvador, porque así fue tu sabiduría, Señor. Y es a través de la predicación del Evangelio y de la fe que tú nos das, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayude a entender el propósito de la ley que nos conduce a ti, Señor, para que recibamos la gracia, que podamos nosotros experimentar cada día esa gracia que tú derramas sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre este pueblo, sobre estas naciones que tanto necesitamos, Señor, de ti, porque somos débiles, porque sin ti, Señor, no somos nada, estamos perdidos, Señor. Por eso te pedimos, Dios, que obres en nuestras vidas, que obres y nos cambies, Señor, esa idea de tratar de cumplir la ley, de tratar de cumplir los mandamientos establecidos, los 613 mandamientos establecidos para poder salvarnos, sabiendo que solo tú nos otorga por medio de la gracia, Señor, y no somos capaces de cumplir la ley, Señor. Pero tú, Señor Jesucristo, viniste a cumplirla, a hacer la máxima expresión de amor por nosotros, Señor, cumpliendo la ley y pasando por el sacrificio de la cruz como el perfecto sacrificio al Dios eterno, al Padre celestial. Te damos gracias, Dios eterno, y te pedimos que te glorifiques, Señor, en nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el único nombre del único intercesor ante el Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén.